sobre ello vamos a hablar con un gran invitado que tenemos el placer de tener a esta hora ya de la tarde con nosotros en Negocios Televisión. Doy la bienvenida a esta casa a don Alfredo Jalife, experto en geopolítica. Muy buenas, don Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Un placer, Enrique, a tus órdenes. El placer, como siempre, es nuestro. Le quería preguntar por la primera noticia y más importante del día de hoy, esa reunión entre ambos emisarios de Putin y Donald Trump, quienes habrían negociado en secreto un plan de paz de 28 puntos para poner fin a la guerra y, sobre todo, que Ucrania claudicara. No sé cómo valora usted esa información que ha salido en el día de hoy. Bueno, es muy plausible, tiene elementos muy creíbles. El régimen del comediante de profesión Zelensky, que es un dictador de facto porque desde mayo del año pasado pues finiquitó su periodo legal, y luego está plagado de lo ampliamente conocido que es esta cleptomanía y cleptocracia de Ucrania. Ya estaba, realmente lo que hace Trump es arrojarlo debajo del autobús al entender que en el campo de batalla pues ya estamos en la fase del post-Pokrovsk, es decir, al caer Pokrovsk, pues prácticamente la línea del frente donde hay 9 puntos donde están todavía resistiendo los ucranianos totalmente diezmados, pues realmente nada más les falta poco a los rusos para llegar a conectarse con el río Dnieper, que es muy estratégico. Entonces, yo creo que ya no tenían mayor pauta. A pesar de la crítica que le hace el presidente Trump ahora, en lo que pareció más bien yo diría un contrainforme de gobierno, porque él tiene encima pues 2 escándalos muy fuertes, que es, bueno, primero que nada el escándalo de Epstein, muy conocido, a ver qué sucede con esa situación, y luego está también la escandalosa derrota electoral que tuvo con Mamdani. Tan es así que hasta le dedicó bastante tiempo a mofarse de la palabra affordability, que quiere decir asequibilidad, que ha sido una palabra muy atractiva para la campaña, que está medio resucitando el ala progresista socialista, llamémosle así también, ya mezclada con el Islam neoyorquino de Mamdani. Bueno, ante estas circunstancias, pues ahora lo que hay que ver es qué va a pasar con cómo van a ser las exequias de este féretro de Zelensky, donde todo su gabinete está inmerso, incluso ya hasta con un inodoro de oro, ¿no? Pareciera hasta una metáfora real, cuando el mismo The Guardian, que apostaba mucho al régimen de Ucrania, pues lo ha considerado, y eso hace años, lo ha considerado el país más corrupto de Europa, ¿no? Don Alfredo, también, no sé si le sorprende también lo que hemos vivido hoy, ese hermanamiento, por así decirlo, entre Turquía y también Ucrania, con ese acto donde le decía precisamente el presidente Erdogan, el presidente turco, a Zelensky, que van a estar del lado de Ucrania, siempre que sabemos que es importante el papel que pueda jugar Turquía en este conflicto también. Todo es muy teatral, cada quien juega, al final del día el mundo va siempre con el vencedor. Y yo creo que es darle aliento para ya sentarse a negociar su capitulación a Zelensky. No, incluso si vemos bien, están esos 28 puntos, si uno los analiza detenidamente, lo que se está filtrando, ¿no? Los analiza detenidamente, pues contó mucho con la intermediación de Qatar, de Turquía. No olvidemos que el que es su asesor de seguridad nacional, que se comentó que se había fugado de Ucrania. Mucho se pensó que fue debido a esta operación Midas, como así se le conoce al escándalo, y a otro escándalo que viene más, que se llama Alibaba, por razones obvias, donde está inmerso el verdadero gobernante de Ucrania, que no es Zelensky, sino que es su Yarmyk, que se llama, ¿no? Él precisamente pues había estado en Ramzov, Ramzov se llama, había estado en Qatar y hoy lo encontramos
que estaba en Miami negociando con Steve Witkoff, ¿no? Que es el que realmente maneja las cartas de Estados Unidos, e incluso se encuentran dos personalidades del Pentágono ahora en Kiev, pues para leer bien, tener la lectura de la capitulación de Ucrania. Es decir, es más de lo mismo. Yo veo más relevante en este aspecto que se está imitando el plan de Gaza. Que dígase lo que se diga, yo era uno de los escépticos, sigo siendo escéptico hasta no ver el final. El plan de Gaza, ¿no? Que ya está feliz el presidente Trump porque ya lo nombraron como el presidente, ¿no? Del Board de la Paz, ¿no? Del Consejo de la Paz, que por lo menos no va a estar Blair, que no era aceptado por la mayoría de los que se implicaron en este acuerdo de paz, que más o menos ahí va la fase 1, y sin concluir la fase 1, ya entramos a la fase 2, donde la ONU ayer le dio un triunfo interesante a Trump. El Consejo de Seguridad le aceptó su plan de este ejército. Va a ser principalmente de países árabes y musulmanes. Le aceptó precisamente esa propuesta, y curiosamente eso es lo relevante. De los 15 miembros del Consejo de Seguridad, hubieron 2 abstenciones notorias de 2 superpotencias, una llamada Rusia y la otra llamada China. A preguntarle también, intentar profundizar en ese plan de 28 puntos que podría ser la primera evidencia tangible de una alianza estratégica entre Trump y Putin. Quería preguntarle si el borrador replica el modelo utilizado para Gaza. ¿Podemos esperar, don Alfredo, un esquema que congele el conflicto de Ucrania y Rusia, pero sin resolver la cuestión territorial, que es uno de los puntos claves? No, lo principal aquí es que Putin... lo que se está manejando es de que prácticamente le dan todo lo que pide Rusia, y obviamente hay que edulcorarlo con fraseología muy diplomática. En lugar que digan desnazificación, viene la rusificación, regresa a la Iglesia Ortodoxa, que no olvidemos, el 1% estaba gobernando a las otras religiones, bueno, prácticamente a los cristianos, tanto católicos como ortodoxos. Eso es muy importante. Y también está la desmilitarización, que esos son los 2 objetivos principales de Rusia. Es decir, ya no va a haber armas de largo alcance desde Ucrania que bombardeen a Rusia, no va a entrar a la OTAN, y ya también en la Unión Europea pues ya hay voces que no aceptan su ingreso, cuando dicen, bueno, ¿por qué vamos a aportar dinero del que estamos quitándole a los contribuyentes que necesitan vivienda y necesitan alimentos, y se los vamos a dar una bola de cleptócratas? Yo creo que sí, al final de cuentas satisfacen, yo diría casi plenamente, a Rusia, y ahí habría que ver, eso es muy relevante, en qué va a quedar Odessa. Entonces, el mismo Odessa puede venir una cuestión parecida a Crimea. No olvidemos que primero el mismo Trump había reconocido que Crimea pertenece a Rusia, y luego en una segunda fase, pues ahora puede venir que Trump acepte con un referéndum que Odessa pase a manos de Rusia, ¿no? Que realmente es un puerto muy importante que está ahí en el Mar Negro. Yo veo una derrota tremenda de Zelensky, de su régimen. No le dejaron salidas. La otra cuestión sería pues su encarcelamiento, ¿no? O que lo arrojen ya directamente debajo del autobús. Es decir, ahora lo vemos en retrospectiva, Enrique. Yo creo que fue un grave error de Zelensky y su régimen de no haber aceptado las negociaciones en Estambul, cuando precisamente las interrumpió Boris Johnson. No olvidemos que él era el primer ministro conservador británico. Entonces, yo creo que eso está resuelto. Yo creo que hoy la noticia, Enrique, es este gran acuerdo que consigue Trump con Arabia Saudita, con MBS, Mohammed bin Sultan,
que aquí, independientemente de los ditirambos de Trump a los que él está acostumbrado, que realmente también, como yo lo veo ya en campaña electoral, se avecinan las elecciones del año entrante, de las midterm, de medio término, y aquí pues hay que ver, yo a mi juicio, así escuchando detenidamente desde anoche, repite lo mismo de anoche en esta cena, pues de cornucopia, literalmente de cornucopia, repite lo mismo, que Arabia Saudita ya es miembro mayor de la no OTAN. Eso es muy importante. No se conoce bien qué tipo de seguridad le van a dar a Arabia Saudita y de garantías a cambio, porque el príncipe Mohammed Ben Sultán, que ya le llamó rey, próximamente rey va a ser, así ya lo bautizó el presidente Trump. Yo diría aquí algo como paréntesis. Veo más necesitado a Trump de MBS que MBS de Trump. Pero no soslayo que hay una serie de acuerdos que ya empiezan a crear trémulos en el ambiente regional, sobre todo con Israel. Por ejemplo, la entrega de 45 aviones F-35, que son los furtivos que tiene Estados Unidos, y que también le ha dado 75 aviones F-35 a Israel. Y por eso Israel domina los cielos del Medio Oriente, porque Rusia todavía no libra sus famosos Sukhoi, creo que es el 57, no me hagan caso como el número, todavía no se los libra a algún país árabe. Pero ahora el que le libre los 45 aviones planeados a Arabia Saudita, pues esto realmente, pues ya la correlación de fuerzas a favor de Israel no disminuye sustancialmente, pero sí le afecta en su hegemonía regional. Por otro lado, la cuestión de las tierras raras, esto llama mucho la atención, es decir, van a crear una planta en Arabia Saudita para la cuestión de la extracción de las tierras raras, y también está la planta nuclear, que ya salió incluso el Departamento de Energía de Estados Unidos a decir que no se trata de un enriquecimiento de uranio. Es decir, vamos a ver, una cosa son los discursos muy ditirámbicos que se dieron, la gran amistad que hoy se escenificó. Yo diría que ya es un caso liquidado el de Ucrania, lo digo abiertamente, y no me da gusto, pero esa es la triste realidad. Y hoy estamos pasando una nueva fase de ver cómo va a quedar la nueva correlación de fuerzas en el Medio Oriente, cuando la OTAN y la Unión Europea pues han perdido a Ucrania. Es decir, ahí es una grave equivocación. Alguien va a pagar los platos rotos, van a haber muchos platos rotos, pero Trump se adelanta a ese evento, esa es mi lectura, y se pone en plan vencedor, para no ser el perdedor de Ucrania, se pone en plan vencedor con esta alianza estratégica que tiene con Arabia Saudita, que tampoco la compro yo al 100%, porque el príncipe MBS tiene excelentes relaciones con China, tan es así que se está manejando que le llevó hasta una carta personal escrita del régimen iraní al presidente Trump. Eso es muy importante, es decir, aquellos que siguen pensando en la Guerra Fría de que se van a matar iraníes y sauditas, yo creo que no entienden bien la nueva perspectiva que tiene en la región árabe saudita, que además no solamente China fue la que lubricó el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, que es muy importante, sino que además MBS pues tiene excelentes relaciones con el presidente Putin. Es decir, aquí tenemos a una personalidad que va a ser muy interesante a seguir. ¿Cuál va a ser la verdadera política de Arabia Saudita entre las tres superpotencias? A mí hasta me late decir, y me atrevo a plantearla como hipótesis de trabajo, quizás sea la nueva Suiza del Medio Oriente,
con excelentes relaciones con las tres potencias y además que tiene una gran migración de la India. Es decir, la situación estratégica de Arabia Saudita va más allá del discurso turiferario o de los ditirambos que escuchamos anoche y hoy. Yo creo que hay que ver más desde de lejos y plantearnos qué es lo que sigue, porque también la relación personal que tiene el príncipe saudita tanto con los chinos como con los rusos, es de primer nivel. Y por eso yo insisto en el término de que yo vi más necesitado a Trump de estar del lado de Mohammed bin Sultan, obviamente considerando las dimensiones de cada uno, sin perder la perspectiva. Pero también tiene óptimas relaciones con Rusia y con China. Quería preguntar precisamente por ese tema que hablaba usted, esas relaciones entre Estados Unidos y Emiratos Árabes. Precisamente, hay muchas voces que han criticado la defensa a ultranza que hizo ayer el presidente americano Donald Trump al propio príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en relación con el famoso asesinato cometido a un periodista en el año 2018. No sé usted si cree que es polémica esa defensa del propio Donald Trump y en qué postura le deja al propio presidente. Bueno, lo escamoteó, vimos cómo lo escamoteó, dijo, no, además no era muy querido, ya salió la viuda. Hoy precisamente me detuve mucho en el Washington Post porque Khashoggi era colaborador del rotativo Washington Post, ¿no? Bueno, aquí quizás lo de las tierras raras, lo de la planta nuclear, la pertenencia de Arabia Saudita como socio mayor en la no OTAN, las inversiones estrafalarias por $1 millón de millones en Estados Unidos, escamoteen mucho lo que sucedió en 2018, a grado tal que el príncipe MBS pues salió a decir que sí había sido un error lo que había sucedido y que van a tener más cuidado al respecto, sobre todo en el cuidado ahí en el consulado saudita en Estambul. Bueno, yo creo que es otro cadáver que vuelven a enterrar, lamentablemente así es esto de los intereses de la geopolítica, y ese es un talón que van a explotar los demócratas sin duda alguna. Ahí tienen un campo abierto, pero los sauditas, curiosamente esto, yo que he seguido mucho el tema desde hace mucho, Enrique, los sauditas, aunque tuvieron su gran acuerdo, el creador de la casa Ben Saud, con el presidente Roosevelt, y ahí nace el famoso petrodólar, luego se volvieron muy republicanos. No hay que perder tampoco la visión de que pues acusaron a muchos sauditas de estar de los atentados del 11 de septiembre, lo cual también es muy polémico y realmente Tucker Carlson acaba de realizar una serie de reportajes, es el comentarista más cotizado de Estados Unidos y pone en tela de juicio toda la versión oficial del 11 de septiembre. Pero no quiero andar en eso, yo creo que eso ya lo están superando, lo están dejando para los libros de la historia. Y yo diría que el príncipe Mohammed bin Sultan hoy está ya en la fase de ser el descendiente del petrodólar, que hoy ya está siendo sustituido por el petroyuan. Es decir, también en el Medio Oriente tienen sus propios juegos. Y naturalmente que Trump vio muy bien de qué se trata esta relación estratégica, si le están llamando, con Arabia Saudita. Pero yo, por ejemplo, le doy mi experiencia. Yo estuve en la cumbre de Kazán hace 2 años, allá en la cumbre de los BRICS, y precisamente pues ahí había una presencia saudita muy notable y en la que no aceptaron la membresía total, pero tampoco han dicho que no. Entonces ahí yo creo que Arabia Saudita va a entrar a una ambigüedad estratégica, donde al final del día pues él va a seguir vendiendo su petróleo en grandes cantidades a China, que no lo necesita Estados Unidos ni tampoco Rusia, y de ahí que se desprenda que en unas áreas el príncipe saudita va a jugar la carta americana, en otras va a jugar la carta rusa y en otras va a jugar la carta china.
al final del día vamos a estar en el Medio Oriente, mi querido Enrique. Eso es el Medio Oriente. Quería, don Alfredo, para ir ya más o menos concluyendo, quería preguntarle de nuevo por ese plan de los 28 puntos de Estados Unidos y de Rusia también, porque claro, la pregunta es clara, ¿qué implica que los europeos se hayan enterado, según apuntan por Axios, de un plan que redefine su propia seguridad por un medio de comunicación, es decir, por una agencia de comunicación, y no precisamente la hayan contado con él para dialogar sobre este tema de qué va a pasar con Ucrania? No, pero además un medio de comunicación que no es europeo. Hasta ahora lo está retomando el Financial Times. Fue Axios, que está muy ligado con Barak Ravid, que es el que expone la nota, que es bueno, vamos a ponerlo en términos whistleblower, sería el soplón de Netanyahu favorito. Es decir, por ahí lo filman. No olvidemos que tanto Netanyahu como Zelensky son correligionarios. Pero ¿a qué quiero decir? Al final del día, todos sucumben a la realidad del teatro de batalla. Es decir, para mí eso es un efecto post-Pokrovs, y más que nada ya lo había dejado entrever nada menos que J.D. Vance, que no es precisamente alguien que sea muy amigable para la OTAN. Don Alfredo, también quería preguntarle, ¿estamos viendo el fin del eje transatlántico tal y como lo conocíamos hasta la fecha? Sí, porque ahorita estamos en una nueva realidad. Yo creo que hay una caricatura que sacó el Financial Times, que es un periódico pro-atlantista, una caricatura para un escrito que hizo Gideon Rahman, que no es ningún secreto, es gente muy proclive a la banca Rothschild y a George Soros, y donde sacan una caricatura muy significativa, yo creo que esto vale por 1000 palabras, en donde están vestidos de smoking el presidente Putin, el mandarín Xi Jinping, y están con Donald Trump, que está de espaldas, está hablando con ellos, pero ellos están viendo tras una ventana a la presidenta de la Comisión Europea, que es Ursula von der Leyen. Es decir, está muy claro el mensaje que libra el Financial Times, que guste o disguste, estamos ante un nuevo orden tripolar, donde desgraciadamente, y se lo dice alguien que es eurocéntrico y eurófilo, yo fui nutrido del pensamiento renacentista europeo, lo cual agradezco toda la vida, pero no dejo de ser realista. Es decir, yo creo que la guerra de Ucrania, en la que le empinó la misma Vicky Nuland, no olvidemos quién empina a Europa a participar en la guerra de Ucrania para tumbar a Rusia, descuartizarla, hacer cambio de régimen, etcétera, etcétera. Por lo menos Trump se está saliendo a tiempo. El grave error, más que el que hayan sido empinados en Europa por Victoria Nuland, que dijo aquella famosa frase, "Fuck Europe". Digo, si no lo entendieron los europeos, bueno, ¿quién lo va a entender a nivel planetario? Yo creo que el peor error es haber sostenido lo que tarde o temprano iba a ser una derrota, cuando sea de cualquier apoyo que hubiera tenido Ucrania, pues era imposible ganarle a una superpotencia que tiene hoy el mejor arsenal militar del planeta. Y yo diría que no supieron leer qué son los misiles hipersónicos Oreshnik, y menos van a entender qué es el Poseidón y qué son otras armas que acaba de exhibir el presidente Putin. Don Alfredo, permítame que cuente una información que nos llega de última hora y le hago ya la última pregunta. La última información que nos llega a Negocios Televisión ahora mismo es que el propio Kremlin asegura que Rusia está a día de hoy abierta a dialogar sobre Ucrania, que se encuentra abierta, por lo tanto, movimiento de ficha en el tablero geopolítico por parte de Rusia, de Putin, del propio Kremlin, que asegura, como les digo, que Rusia está abierta ahora mismo al diálogo sobre Ucrania.
no sabemos si hace referencia a ese famoso plan de 28 puntos con el que venimos hablando con don Alfredo Jalife y por el que le quiero preguntar finalmente, ya para terminar esta entrevista, le quería preguntar, don Alfredo, en caso de que, por ejemplo, no salga adelante este plan, ¿cuál puede ser el siguiente movimiento de Putin y sobre todo de Donald Trump? Un Donald Trump que vemos siempre en las últimas declaraciones que dice que está un poco cansado también y agotado de que Putin siga tirando el chicle. Bueno, porque Putin no se rinde tan fácilmente a caprichos de cualquier persona, ¿no? Yo lo que veo aquí es el triunfo de dos visiones de Rusia y de Estados Unidos que son complementarias en este ámbito. Una es Steve Witkoff, que tiene un plan, él viene de lo inmobiliario, ha sabido tener química y talante con los rusos, y también con Kirill Dmitriev, que es el asesor financiero de Putin y quien le maneja los fondos soberanos de riqueza. Yo lo resumiría así. Se abrió la ruta de Anchorage, la cumbre de Anchorage, con este lema de crear un estrecho en Bering entre Rusia y Estados Unidos, un túnel quizás allá en esa región, y eso dio grandes perspectivas para Ucrania. Y luego sale lo de la cumbre de Budapest. La ruta de Anchorage a Budapest tenía un fuerte escollo, es decir, en qué términos iba a dar la rendición de Ucrania, en momentos en que las voces belicosas de la Unión Europea y de Gran Bretaña estaban clamando a la agudización del conflicto y a entrega de armas de largo alcance, etcétera, etcétera, lo cual a mi juicio marcó la dinámica de lo que seguiría. Entonces, a partir de ahí, ¿qué definió ese escollo que llevaba a la cumbre de Budapest? Pues fue precisamente Pokrovsk. Al caer Pokrovsk y al estar a punto de derrumbarse toda la línea del frente, con fuga de soldados, rendición, etcétera, etcétera, pues ya está abierto el camino para la cumbre de Budapest. Bueno, pues nos quedamos con esa última reflexión, don Alfredo Jalife. Mil gracias por esta entrevista, por pasarse por aquí, por esta casa, y sobre todo, perdone por la espera que hemos tenido que postergar la entrevista debido a esas declaraciones de Donald Trump. Encantado, un placer, como siempre, estar con ustedes.